Es licenciada y doctora en química. Desarrolló su carrera como docente e investigadora en la Universidad Nacional del Comahue. Estudió el impacto de los pesticidas en la salud y la remediación de suelos contaminados por hidrocarburos. De 2002 a 2007 fue rectora de la Universidad Nacional del Comahue. Entre 2007 y 2015 fue vicegobernadora de Neuquén. Desde 2016 es profesora consulto de la Facultad de Ingeniería y es investigadora principal en el CONICET. Integra la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica. Nuestra entrevistada de hoy, Ana Pechen. Ana Pechen, muchas gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Académica, hoy integrante de la Academia Nacional de Bioquímica. Sí, de Farmacia y Bioquímica, es una vieja academia como la Academia de Medicina, que me honró con hacerme su miembro allá por el 2008, así que, bueno, feliz de poder compartir, digamos, con los académicos del país, desde aquí, desde la Patagonia, que creo que soy la única miembro de la academia, un espacio para las ciencias biológicas, farmacéuticas y bioquímicas. Y también la política, otra pasión. También, la política. Soy geminiana, así que tengo la bipolaridad. La bipolaridad. Bueno, estamos yendo hacia una nueva sociedad, me parece, ¿no? Te comento unos datos, estadísticas oficiales de Argentina de la universidad. A ver. En las carreras de grado, inscriptos, mujeres 57%, varones 43%. Sí. Graduados, mujeres 61,5%, sí. Varones 38,5%. Sí. Somos más tenaces. Alumnos de posgrado, capacitación después de recibidos, mujeres 58%, varones 42%. Y graduados es casi lo mismo, 57 contra 43. Eso quiere decir que dentro de poquito tiempo vamos a tener en la selección de los puestos de conducción más posibilidades de tener una mujer que un hombre. No estoy tan seguro, Germán. Si no hubiera habido una ley de cupo en la Argentina, no tendríamos el 30% de las mujeres de representación en el Congreso. Ahora se ha ido por el 50%. Pero hay espacios, digamos, donde históricamente los hombres tal vez las mujeres tampoco han estado dispuestas a participar lo suficiente, pero por ejemplo, en 50 años de historia del Consejo del CONICET, ¿no es cierto?, hubo una mujer solamente presidenta, y hay mujeres en ciencia con estadísticas más o menos parecidas a las de ustedes. Abajo en la base hay muchos, arriba no. ¿En la universidad pasa esto? También pasa en la universidad. Si uno ve los rectores de las universidades, un 10% deben ser mujeres. Han ido creciendo, pero no pasan de ahí. Y si uno ve en el Poder Ejecutivo, no en el caso de los congresos, que claramente por ley la representación de la mujer está avalada, no hay una paridad de hombres y mujeres. Los cargos de ministros son fundamentalmente hombres. Ahora, eso sí, a la hora de trabajar hay muchas mujeres. ¿Y existe un nuevo feminismo, una nueva conciencia femenina? No, creo que sale más a la luz la conciencia femenina, ¿no es cierto? Es decir, ha evolucionado las luchas por el feminismo desde aquel feminismo, digamos, que inició en el siglo XIX, fines del siglo XVIII, más combativo y, por supuesto, con mujeres con muchas más limitaciones. Julieta Lantieri, digamos, no podía ir a la universidad porque era mujer para ser médica, inclusive tuvo que ir a un secundario de hombres para poder ser admitida después en la universidad. O sea que hay toda una historia de muchos siglos de lucha de las mujeres que hoy tiene una exposición mayor y eso se ha revitalizado. Ana, sos investigadora. Sí. Y tenés un currículum muy extenso en cuanto a las investigaciones, tesis, libros, publicaciones. Pero ¿qué te llevó a la necesidad de investigar, de formar equipos, de buscar respuestas? Bueno, creo que es una vocación, ¿no? Es decir, desde chiquita me gustaba buscar los por qué y en temas, digamos, relacionados con la química. Yo no sabía en ese momento, pero me gustaba más jugar con mezclas y frasquitos y ese tipo de cosas. Lo que a partir de que fueron pasando los años, me di cuenta que en realidad tenía una vocación por la química. Cuando me inscribí en la universidad me equivoqué, porque me inscribí primero en ingeniería química y como complemento en bioquímica. La bioquímica que yo conocía era la de los análisis clínicos en ese momento y no me gustaba. La ingeniería química tampoco, porque era una ingeniería de procesos, no era lo que quería.
Pero en ese momento llegó a Bahía Blanca, en la Universidad del Sur, donde estudiaba, un investigador que nos mostró esa parte de la bioquímica que sí me apasionó, que es el origen de la vida, las células, digamos, y sus mecanismos internos, todos los procesos bioquímicos que hay dentro de la célula, y bueno, creo que eso ha sido mi pasión por todos estos años. Tu ámbito de investigación han sido el medio ambiente, sí. En uso de insecticidas o pesticidas y la contaminación por hidrocarburos. También. Bueno, cuando vengo de Bahía Blanca, digamos, con mi título de doctor en la mano, porque en realidad recién me había doctorado, había que formar los grupos de investigación en la Universidad del Comahue, no tenía grupos de investigación, y obviamente yo había trabajado en un tema muy, muy básico que tenía que ver con el metabolismo de lípidos durante el desarrollo embrionario. Suena difícil. Eso era difícil, era algo, digamos, muy, muy básico. Entonces busqué algún tema que tuviera relación con la zona, y obviamente en ese momento el tema más complicado era el tema de los plaguicidas. ¿Estamos hablando de los 70? Estamos hablando de los 70, 77, 76, digamos, por allí. Se usaba paratión, se usaban plaguicidas DDT sumamente tóxicos, algunos prohibidos ya en el mundo, y acá se continuaban usando. Y bueno, el primer caballito de batalla, como sabía y lo había usado, digamos, en mi grupo en Bahía Blanca, fue trabajar sobre efectos de plaguicidas sobre el desarrollo embrionario. Línea que hasta el día de hoy se continúa con algunos de mis discípulos en efectos en humanos y en efectos en todo lo que son las líneas de medio ambiente, ¿no es cierto? Es decir, el sapo, los peces, los pájaros, o sea, todo eso. Digamos, en zonas rurales suele haber una mayor incidencia de chicos con labio leporino que en las zonas urbanas. Sí. ¿Eso se debe al...? ¿Está demostrado, digamos? No hay una relación directa con el labio leporino, ¿no es cierto? Sí hay con algunos otros tipos y en realidad hoy se sabe que algunos de los efectos se transfieren de generación en generación. Se llaman epigenéticos, ¿no es cierto? Es decir, no tienen que ver con alteración de los genes, sino con el entorno de los genes. Y entonces va en las líneas, digamos, germinales, en el óvulo, especialmente, que cuando es fertilizado puede producirle a la progenie efectos que en realidad tienen que ver con la exposición de los abuelos. Y, por ejemplo, suelos contaminados con hidrocarburos. También hay suelos contaminados con hidrocarburos en locaciones, por ejemplo, y creo que es muy aplicable y de hecho nosotros estamos trabajando en algunos métodos de bioremediación porque son económicos, porque son accesibles y porque en realidad permiten recuperar esas locaciones para cultivo después de forestales o plantas, digamos, que permitan remediar el lugar. Y cuando decís que son accesibles, ¿es porque la tecnología está disponible o porque económicamente? Ambas cosas. Hay métodos más complejos, ¿no es cierto? Métodos térmicos, ¿no es cierto? Donde se queman parte de los residuos, inclusive el suelo, pero eso significa grandes plantas y después el tratamiento de las cenizas y de digamos, las emanaciones gaseosas, que significan mucha más infraestructura y también costos de traslado que pueden hacerse in situ en los lugares donde se produce. Bien. Nosotros vamos a un corte y volvemos después de la pausa. Vamos a la parte política. Y antes de que se hiciera público tu vinculación o tu adherencia al Movimiento Popular Neuquino, había salido en el diario que estabas en el PJ. Y un colega periodista me dijo, me llamó la atención, vino la señora Ana Pechena a decirme, no señor, corríjalo, yo estoy en el Movimiento Popular Neuquino. Sí, fue así. Con un connotado periodista con el que tengo muy buena relación, pero que en ese momento no empezamos bien. Claro. Sí, a veces en la universidad declararse del Movimiento Popular Neuquino tenía sus complicaciones, digamos, ¿no? Es decir, pese a que la Universidad del Comahue, en todo lo que hace a Neuquén, la fundó el Movimiento Popular Neuquino.
Pero la efervescencia estudiantil muchas veces no reconocía eso y era un momento, digamos, de mucha disputa, especialmente en ese momento el gobernador era Jorge Sovich y había claramente una discrepancia entre el estudiantado y quien ejercía como gobernador del movimiento popular neuquino. Así que había que enfrentarlo en ese momento, había que tener coraje. Claro. Yo recuerdo algunas manifestaciones por el tema de Sergio Ábalos, que fue una de las tristezas, digamos, que me tocó vivir, de acompañar las marchas hasta el municipio, hasta el monumento a San Martín, y después separarme, porque a mí el gobernador me atendía por la puerta de adelante, no por la puerta de atrás, con las silbatinas de todo el mundo, por supuesto, claro. Pero bueno, esas cosas había que vivirlas. Pasar de la investigación científica, que uno imagina tan abstracta, a la política universitaria. De la política universitaria al terreno de la política común, digamos, de la política de todos. ¿Cómo se dan esos pasos? No es muy común que los investigadores, en la región por lo menos, no hablo de otras provincias donde sí hay más militantes universitarios en la política, pero en Río Negro y Neuquén no es tan común. Sí, ojalá hubiera más, porque yo creo que es un reto de la intelectualidad que nos falta, ¿no? Es decir, o sea, hay nos hemos borrado de alguna manera los intelectuales muchas veces de lo que le pasa al gobierno, a la sociedad, a la cosa pública, y yo creo que es imprescindible que se involucren para que, bueno, el conocimiento tenga una parte importante en las tomas de decisiones de los políticos. Para mí fue una evolución. Si alguien me hubiera preguntado hace 20 años atrás si yo iba a trabajar tan fuertemente, digamos, en la política partidaria, hubiera dicho que no, tal vez. Sí en la política universitaria. Yo sabía que cuando uno quiere transformar la universidad tiene que involucrarse, y siempre lo hice, siempre fui consejero docente, secretario de investigación, algunas veces gané elecciones, otras veces las perdí, la primera de rector la perdí, la segunda la gané, pero sí estaba muy involucrado en la política universitaria. Y a raíz de lo vivido en la política universitaria me di cuenta que también, así como quería cambiar la universidad, quería cambiar fuera algunas cosas que excedían el ámbito universitario y tenía que ver con la educación. ¿Y cómo fue el contraste de venir del mundo científico al mundo de la política? Bueno, fue duro, porque primero uno tiene que cambiar el discurso, ¿no es cierto? Es decir, una cosa es el discurso académico, las reuniones con los colegas, los congresos, y otra cosa es hablarle a la sociedad. ¿Y la estructura política, la estructura de gobierno, es permeable a introducir las novedades científicas como mecanismos de gestión? Sí, pero cuesta. Es decir, digamos, uno tiene que tomar una fuerte decisión para poder hacerlo. Cuando yo fui a la legislatura, que era una institución, digamos, que tenía más o menos los años de la provincia, un poquito más de 50 años, las cosas se hacen por tradición y van cambiando quien conduce, pero no se cambia, digamos, el funcionamiento normal de la legislatura. Pero sí se pueden aplicar, por ejemplo, algún programa de calidad. Nosotros acreditamos normas de calidad. Fuimos la primera legislatura en todo el país que acreditó todas las normas de calidad en todos los procesos. Los de comunicación, los de compras, los de seguridad, les asombró de alguna manera a la gente de ISO y siempre nos tomaba como modelo. Pero hubo que, de alguna manera, especialmente a los trabajadores, convencerlos y poder liderarlos en ese cambio. Claro. Hoy ellos se han apropiado de eso y lo siguen y están felices porque en realidad mejora mucho la eficiencia del sistema y el propio trabajo. Pero sí hubo que, de alguna manera, empujar para que eso se produjera. Hace unos días leía una nota tuya antigua, no tan antigua, digamos, del Plan Patagonia del Gobierno Nacional. Sí. Bueno. Pidiendo que se convoque para el diseño de ese plan a los científicos, a los políticos regionales, que algo saben, algo tienen para opinar. ¿Ha pasado algo? ¿Ha surgido algo? No. Me parece que esa es parte de esa disputa y eso que cuesta, que te decía recientemente. El conocimiento no es visto por los políticos como algo necesario. Es decir, no nos pasa solamente en la Argentina. Si uno lo escucha a Donald Trump, que ha sido exitoso en Estados Unidos, de alguna manera desconoce todo lo que significa el cambio climático y lo tiene instalado y todos sus científicos se lo dicen. Me parece que eso es algo que
por eso digo que también tenemos nosotros responsabilidad, como aquellos que trabajamos en la academia, de poder hacer accesible, ¿no es cierto?, a la sociedad y a los políticos el conocimiento. Y es una batalla. Es decir, ¿Ana Pechen vuelve a la política entonces? Ana Pechen nunca se fue de la política. Es decir, lo que pasa es que, bueno, a veces es más visible, a veces menos visible, pero nunca se fue y creo que eso va a ser hasta el último de mis días. ¿Y la Intendencia de Neuquén es una ambición o una posibilidad? No, en realidad, alguna vez, cuando Jorge Zapac me ofreció ser su vicegobernadora, estaban las dos opciones, que fuera candidata a intendente o a vicegobernadora. Y la verdad que yo elegí conducir la legislatura y no me arrepiento. Creo que fueron los 8 años de mi vida política más plena y con mucho contacto con todas las fuerzas políticas y con mucho acuerdo entre las fuerzas políticas, lo cual creo que es el mejor legado que he podido dejar. Más del 80% de unanimidad en las decisiones, con 16 bloques políticos sobre 35 diputados. Creo que fue una construcción conjunta muy buena. ¿Qué le dirías a una mujer que está dudando sobre si se va a meter o no en esta pelea de hombres? Que se anime, que en realidad no hay, digamos, un camino, una herramienta, pero sí uno tiene que estar seguro de sí mismo, eso es fundamental, para poder transmitir lo que quiere. Y que hay que darle a la pelea, digamos, que no es un tema de cupos, que los cupos de alguna manera están, pero a veces son mal usados, porque los cupos se llenan con la mujer, la hermana, el amante, y que se maneja, digamos, desde otro lugar y no desde el lugar que una mujer tiene que ocupar, que es la expresión del género. En pocos segundos, ¿cuál dirías que es el principal legado del movimiento popular neuquino a la política regional? Bueno, yo creo que fue la construcción de una provincia que se construyó lejos del centralismo porteño, con mucho federalismo interior, la fundación de pueblos, digamos, que se hicieron en todo el norte neuquino, marca claramente lo que nosotros significamos como que es ocupar el territorio, y no que migre todo a las grandes ciudades y que en realidad forme la marginalidad de las grandes ciudades. Creo que ese es el mejor legado que le hemos dejado a la provincia y al país. Y bueno, digamos, el sistema de salud, que si bien atraviesa dificultades, ha sido modelo, digamos, no solamente para Argentina, sino para Latinoamérica. Un sistema de educación que hay que reencasillar, pero que en realidad tiene potencialidad. Y por supuesto, digamos, la defensa de los recursos naturales, que está hecho carne en los neuquinos, ha sido una prédica de muchos años del movimiento popular neuquino, que esperamos continúe así hoy que tenemos realmente un tesoro. Antes teníamos un diamante, hoy tenemos un tesoro que se llama Vaca Muerta y que muchos están mirando cómo venir a sacarlo y llevárselo, no para dejarle cosas a los neuquinos, sino para apropiarse de los beneficios y las ventajas económicas, políticas que genera ese recurso. Muchas gracias, Ana. Gracias a vos por la invitación.